Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde nos estés mirando. Te saludamos desde la Escuela Politécnica Nacional. El día de hoy vamos a presentar, de parte de la materia de control de procesos industriales, el tema de un conversor elevador. Vamos a hacer la parte de control, la parte de diseño de la planta, el modelado y todo. Para esto vamos a trabajar con mi compañero César Chillán y mi persona Pablo Cisneros. Listo. Ahora vamos a hablar de la introducción. Como ya hablamos, la topología del conversor es un elevador reductor. El convertidor elevador reductor, o también conocido como conversor buck-boost, es un conversor de CDC que suministra un voltaje de salida que puede ser mayor o menor al de la entrada. Asimismo, la polaridad del voltaje de la salida es inversa a la del voltaje de entrada. La principal aplicación de un convertidor elevador reductor es la fuente de energía AC reguladas. Estas fuentes de aquí son fuentes que permiten trabajar para la salida de polarización negativa respecto al terminal común del voltaje de entrada y donde el voltaje de salida puede ser más alto o bajo que el voltaje de entrada. En esta parte de aquí nosotros podemos observar el esquema que va a tener nuestro conversor elevador reductor y qué representa cada uno de estos. Por ejemplo, L, la inductancia, C, la capacitancia, R, la resistencia, y así cada uno de los parámetros con los cuales cuenta nuestro sistema. Entonces, a continuación, vamos a presentar el modelado. Bueno, continuando ahora con lo que es el modelado, un convertor reductor es una topología de fuente de alimentación conmutada. La configuración de elementos pasivos y activos se muestra en la imagen de la figura anterior, como pudieron ver. Cabe destacar que la salida del convertidor reductor elevador puede ser mayor o menor que la tensión de entrada. El diseño del convertidor Bug-and-Boss es similar al de los convertidores Bug y Boss por separado, pero ambos están incluidos en un solo circuito y generalmente cuentan con una unidad de control adicional. La unidad de control detecta el nivel de tensión de entrada y actúa correspondientemente sobre el circuito en función de la tensión. Bueno, en este caso, en base a la topología que les mostramos anteriormente, pues se procede a obtener las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del conversor Gambos. En la implementación de ecuaciones diferenciales de una manera más fácil es el uso de un bloque de script. Dentro de este bloque pues se incluyen todas las ecuaciones antes descritas con sus parámetros correspondientes para poder obtener una respuesta de nuestro sistema para poder así aproximar un modelo lineal de primer orden y que posteriormente se usará para la sintonización de los controladores. Podemos ver que el script que se implementó dentro del bloque se puede ver en el lado derecho. Y bueno, como les comenté, el siguiente paso sería en base a la curva de reacción obtener la iniciación de nuestro modelo. Y eso les explicará a mi compañera a continuación. Bueno, continuando con la parte de linealización, vamos a trabajar con la curva de reacción que sale o que parte del modelo mostrado por mi compañero anteriormente, en el cual ya se consideraban la parte de los transmisores. Ahora, teniendo esto, vamos a calcular la ganancia que va a tener nuestra función de transferencia. Para esto va a ser la diferencia de entrada sobre el delta de entrada. Ahora, dentro de esta misma curva de reacción, trabajando con los dos puntos, vamos a obtener el tau y el t sub 0. Para nuestro caso, lo que nos sale es un tau de 0,0765 y un T0 igual a 0,0375. Entonces, lo que vamos a tener es esta función de transferencia que tenemos en la parte de aquí. Esa sería ya nuestra planta linealizada. Entonces, vamos ahorita aquí a validar la respuesta tanto del modelo real como del modelo lineal obtenido. Como podemos ver, en la parte de la curva roja, sí, es el modelo real, y en la parte en la parte azul, es del modelo lineal obtenido. Listo. A continuación, vamos a ver la consideración de los transmisores. Bueno, la curva anterior que presentamos pues es la que se toma como salida el voltaje en el capacitor. Como pueden ver tenía una respuesta inversa bastante grande. En este caso pues incluye un transmisor de voltaje el cual se va a conectar hacia el capacitor. Eh, de la misma forma como lo señalamos, pues para obtener una curva de reacción lo que se procede a realizar es una variación en la entrada del 5% y se obtiene así la salida de nuestro proceso.
En este caso, la salida de tomada desde el transmisor, pues se pueden ver en la siguiente gráfica. El método de 2 puntos, pues obtiene los siguientes valores, tanto de tiempo como de amplitud, con los cuales se calculan la ganancia del modelo de primer orden junto con su tau y su tau sub 0. Podemos ver que al reemplazar los valores que calculamos, tenemos la siguiente función de transferencia y tenemos la siguiente respuesta de primer orden. Ahora, para poder validar nuestra aproximación con el modelo real, pues se comparan las dos curvas y obtenemos los siguientes resultados. Como podemos ver, la aproximación que hemos hecho es bastante buena y lo único que no se aproxima bien es la respuesta inversa, pero esta respuesta ya es propia de los conversores DC-DC. Bueno, a continuación, en base a las curvas, como les dije, se va a comenzar a sintonizar los controladores y eso lo explicará mi compañero. Listo. Bueno, para este momento vamos a empezar ya a tratar los temas de controladores. Como en los puntos anteriores ya se obtuvieron los parámetros para el modelo aproximado de primer orden, y a partir de ellos se debe modelar o se debe sintonizar los controladores usando el método de Dahlin en base a la siguiente tabla que se muestra en la parte de aquí. Entonces, haciendo la implementación del controlador Dahlin con realimentación, ingresamos los datos del bloque PI, del bloque PID del mismo MATLAB, del Simulink, ingresamos. Y esto lo hacemos respecto a una entrada a paso con una variación. Entonces vamos a obtener esto con unos cambios de referencia. Ahora, vamos a ver cómo sería la respuesta de nuestro sistema respecto a cuando nosotros metamos perturbaciones de carga. Cuando hagamos variaciones, bajemos la carga, subamos la carga y tengamos esos cambios. Entonces, como podemos ver, estas serían las perturbaciones y aquí tendríamos nuestra respuesta. A continuación, vamos a tratar la parte del sistema o del esquema del PNID del control cascada, que eso ya lo vamos a explicar a continuación. Bueno, continuando con el diseño, pues ahora en base al PNID, vamos a usarle como para describir cómo es el control en cascada que queremos implementar. Lo interesante del control de cascada es que usa dos controladores, un lazo interno y un lazo externo. En este caso, con referente a un conversor Bug-and-Boss, el lazo interno se escogió el controlador de corriente y el lazo externo se escogió el control de voltaje. Y de igual forma se vuelve a reutilizar el modelo del sistema, el sistema real, pero en este caso se toma la salida de lo que es el transmisor de corriente para la sintonización del lazo de control, el lazo interno de corriente. Bueno, igual para un cambio en entrada del 5% en el set point, se obtiene la siguiente curva de salida. Igual se puede obtener mediante el MATLAB los parámetros que se están usando para la sintonización, que se usa en el método de los 2 puntos. Y pues mediante la fórmula que podemos ver ahí en esta tablita, el esquema del control del lazo interno de corriente pues tiene la siguiente forma. Como podemos ver, tenemos el PI que es el lazo de control de corriente, y pues lo realimentamos obviamente con lo que recibimos del transmisor de corriente, y en esta parte pues el lazo queda totalmente cerrado del lazo interno, ¿no? Entonces, hasta esta parte de aquí tenemos diseñado lo que es el control interno, ¿no? Bueno, aquí se tendría que volver a cerrar un nuevo lazo, pero tomando en cuenta ahora el transmisor de voltaje. En este caso, pues igual se hace la misma variación del 5% de la señal de entrada, pero en este caso sería en el set point de voltaje, obteniendo la siguiente curva de respuesta. Y lo mismo tomando las reglas de Simulink, MATLAB, tenemos los tiempos y las amplitudes para obtener nuestras constantes 200 parámetros del controlador, los cuales son ingresados en otro bloque de PID, nuestro control PI. Bueno, en este caso el esquema en cascada ya totalmente armado es el siguiente que se puede ver en imagen. Podemos ver que ante diferentes cambios en el valor de referencia, pues nuestro sistema responde de manera rápida, lo cual lo vuelve un sistema robusto con respecto a las perturbaciones, que en este caso la perturbación es un cambio de carga, o sea, un cambio en la resistencia que está conectada a nuestra salida de voltaje, manteniendo un valor de set point constante. En este caso podemos ver que igual nuestro sistema responde de manera óptima a las variaciones que podemos ver de carga. Realizamos la comparación de los dos esquemas de control que hemos implementado, que es un esquema de lazo simple con un control PI utilizando el método de DALI,
y un control con un esquema en cascada que igual utiliza la sintonización de los dos controladores PI igual por DALI. Con lo que podemos ver es que nuestro control en cascada tiene una respuesta mucho mejor conforme a los sobreimpulsos de comparación con nuestro esquema de lazo simple. Ahora, haciendo la comparación de nuestros sistemas de control ante cambios en la perturbación, puedes notar que nuestro control PI resulta ser más robusto ante las perturbaciones en comparación a nuestro control en cascada. Listo. Ahora sí, continuando con la parte de simulaciones, vamos a poder ver cómo funciona el sistema. Ya lo había puesto a simular, entonces en este caso lo vamos a correr la simulación. En la parte de aquí nosotros tenemos el modelo real. Entonces, si hablamos del bloque de funciones, vamos a encontrarnos cómo está estructurada nuestra función para poder ir agregando tanto los valores de los parámetros del conversor. Entonces, ahora, viendo eso, podemos ver el modelo real versus el modelo lineal. ¿Ya? Entonces, voy a minimizar un momento esta parte de aquí. Entonces, en la parte de aquí vamos a tener las aproximaciones que se hizo sin los transmisores, y en la parte de acá abajo con los transmisores. Entonces vamos a ver cómo nos queda con los transmisores, que sería el scope 3 que teníamos en la parte de acá abajo, y aquí tenemos. Como podemos ver, tenemos la misma respuesta, excepto con el pico que tenemos en la parte de abajo, que es el mismo comportamiento que da el conversor. Listo, entonces el esquema en cascada, como lo indicamos en las presentaciones, el esquema que estamos usando lo podemos ver ahí, implementado ya con bloques. Como podemos ver, los cambios de referencia de nuestro sistema en cascada tienen las siguientes respuestas, y como lo indicamos, pues el sistema responde bastante bien a estos cambios. La siguiente comparación que procedemos a hacer es cómo responde nuestro sistema ante las perturbaciones, que en este caso vienen a ser cambios en la resistencia de carga. Como podemos ver, para este caso lo que se hace es mantener un nivel de referencia constante. Entonces podemos ver que nuestra respuesta en la medición del voltaje del capacitor presenta la siguiente curva. Ahora, vamos a ver las respuestas que nosotros tenemos, primero a los cambios de referencia, y luego vamos a ver respecto a las perturbaciones, así como se vio en los otros. Teníamos la referencia que era esta, y esta sería nuestra respuesta. ¿Sí? Entonces podemos ver que el sistema responde de manera eficiente. El sistema feedback responde mucho mejor al cambio de perturbaciones. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos la referencia, que es una sola línea, es una sola constante, un solo nivel de voltaje, y ahora vemos las perturbaciones. Entonces podemos decir que este es mucho más robusto en comparación al modelo en cascada, pero solo en el caso de la parte de perturbaciones. Entonces, eso ha sido la presentación de nuestro proyecto. Listo, entonces, ahora hablando de la parte ya final, que serían las conclusiones de todo este proceso que hemos venido trabajando, podemos hablar de que se sintonizó controladores tanto para el esquema realimentado, que sería el PI, como para un control en cascada de un conversor elevador reductor, en donde se observó que en el caso del cascada, este reacciona mejor a cambios de referencia. Las ventajas de este esquema siendo un controlador mucho más eficiente. Sin embargo, ante cambios de carga, el que reacciona mejor es el de realimentación, o sea, el PI, con más robustez ante estos cambios. Se puede sintonizar un controlador exclusivamente para un cambio de carga, con la finalidad de que el esquema en cascada mejore su respuesta ante dichas perturbaciones. Esto producirá que los errores ICE e ISU tengan mejores valores en sus comparaciones con respecto al de realimentación. Entonces, como podemos ver aquí, mi compañero ya lo explicó. Entonces, se puede ver que para los cambios de carga, que serían las perturbaciones, el PI tiene una respuesta mucho más rápida, mucho más robusta y eficiente que un control en cascada. Y como dijo anteriormente, para la parte de los cambios de referencia, podemos darnos cuenta que el PI es mucho más lento. Y en ese caso, el cascada va a ser mucho más eficiente en este tipo de trabajos.